El origen de esta historia se remonta a la década del 80 del siglo pasado, en la colonia Madero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el noreste de México. En aquellos tiempos, un circo de cierto renombre para los mexicanos se instaló al pie de una ruta de esa ciudad fronteriza. A los pocos días del estreno de sus primeras funciones, el circo pasó a ser un éxito total. Cada día recibía centenares de personas que abarrotaban la gigantesca y colorida carpa. El público aplaudía rabiar a los contorsionistas que arqueaban sus cuerpos como si fueran de goma, a los malabaristas que arrojaban 7 y hasta 8 bolos en el aire sin dejarlos caer al piso, a los 5 payasos que subían un pequeño carro de bomberos multicolor desde el cual arrojaban agua al público y a los 6 motociclistas que ingresaban al globo de la muerte para arriesgar sus vidas a una velocidad asombrosa. Cualquiera de los 32 artistas circenses que se presentaban en el escenario se lucía de principio a fin y además se ganaba la ovación del público. Todo marchaba de maravillas, hasta que un día ocurrió una tragedia que enlutó al circo. Uno de los payasos, tentado por el volumen de entradas que se vendían, ingresó a escondidas a la boletería cuando estaba cerrada y robó las ganancias acumuladas de varias funciones. Lo peor del caso fue que este payaso no pudo salirse con la suya tan fácilmente, pues uno de los trapecistas del circo lo vio justo cuando estaba saliendo con el botín en sus manos e inmediatamente fue a contarle al dueño lo que acababa de presenciar. El empresario, que en ese momento estaba durmiendo, se despertó de un salto y, acompañado por 4 de sus trabajadores, salió furioso hacia la casa rodante del payaso para increparlo por haber saqueado la recaudación. Al verlo tan exaltado, el payaso intentó tranquilizarlo y le contestó que aquello que estaba sugiriendo era una locura, que él jamás tocaría ni un centavo de las ganancias del circo. No conforme con la respuesta del payaso, el dueño llamó al hombre forzudo para que sujetara al ladrón mientras él buscaba en sus bolsillos. Fue así que descubrieron un fajo enorme de billetes, obviamente robados. En el lugar se armó un griterío que despertó a todos los integrantes del circo. Instantes después, la noticia de que el payaso había robado el dinero de todos los trabajadores corrió como reguero de pólvora y los artistas, enfurecidos, comenzaron a darle una tremenda paliza al ladrón. Los 4 payasos restantes le dieron patadas y golpes de puño por todas partes del cuerpo. Uno de los malabaristas tiraba de una de sus piernas, mientras el hombre forzudo le hacía una llave para sujetarlo y a la vez estrangularlo. Tanto golpearon al payaso que terminaron quitándole la vida. Luego de darse cuenta de la barbaridad que habían cometido, todos los involucrados en el asesinato se deshicieron del cuerpo del payaso ladrón, tirándolo en un desolado lugar de la colonia Madero. Posteriormente, intentaron fingir que nada había ocurrido. Pero a decir verdad, el ambiente nunca volvió a ser el mismo en aquel circo mexicano. La alegría había desaparecido por completo de los rostros de los trabajadores y muchos de ellos se culparon por la desaparición de su compañero. Lo cierto es que el fracaso comenzó a apoderarse de ese circo que solía brillar en cada función y lentamente el público dejó de visitarlo. Pocos días después de ocurrida la tragedia, el circo abandonó la ciudad y algunos de los artistas, a raíz de la depresión, se retiraron para siempre del mundo circense. Entre otras cosas, se decía que durante las altas horas de la noche, el fantasma del payaso asesinado aparecía desde las sombras buscando venganza. Una fría noche, un hombre mexicano pasó en su vehículo por el lugar en el que años atrás había funcionado el circo y en el preciso instante en el que transitaba por la vieja entrada de la carpa, el motor del automóvil se apagó. El vehículo siguió andando unos pocos metros hasta que finalmente se detuvo. El hombre intentó encenderlo, pero el motor parecía averiado. Bastante ofuscado, este señor golpeó su cabeza contra el volante y la dejó recostada mientras maldecía y propinaba insultos al aire por haberse quedado varado en el medio de la nada. Fue entonces que, por el rabillo del ojo, percibió que había alguien del otro lado de su ventanilla. Cuando lo vio, quedó petrificado, sin saber bien qué hacer. Era una cara sonriente que mezclaba la alegría con la tristeza, escondida detrás de un colorido maquillaje. La boca, pintada de un rojo furioso, parecía estar congelada en una sonrisa franca que iba de oreja a oreja. Su nariz estaba pintada de colorado en forma de círculo y sus ojos, completamente blancos, estaban rodeados por lo que parecían ser 2 corazones de color negro. El conductor no sabía qué hacer, porque este siniestro payaso
estaba del otro lado de la ventanilla, sonriendo, con su rostro casi pegado al cristal, tan rígido que parecía una estatua. Probó encender el vehículo una vez más, y esta vez sí arrancó. El coche comenzó a desplazarse lentamente, como si el conductor estuviera intentando no llamar la atención de ese siniestro payaso que se le había aparecido súbitamente desde la negrura de la noche. Para su sorpresa, el sonriente personaje empezó a acompañarlo a paso lento, siempre con su rostro pintado pegado a la ventanilla, sin dejar de regalarle ni por un solo segundo esa tétrica sonrisa que tanto lo incomodaba. Finalmente, luego de avanzar unos metros en medio de un incómodo silencio, el misterioso payaso desapareció tan súbitamente como había aparecido. El conductor, luego de respirar aliviado y de secarse las gotas de sudor que brotaban de su frente, apretó el acelerador y salió tan rápido como el motor de su vehículo se lo permitió. Lo más escalofriante de este caso es que no es el único. Las historias sobre las apariciones del payaso de Nuevo Laredo no terminan ahí. Al parecer, son varios los testigos de las apariciones de este payaso de ultratumba. Cuentan que todo aquel que pase en su vehículo por la colonia Madero en la madrugada, más precisamente por el lugar en el que funcionaba el circo, sentirá como el motor de su auto en determinado punto se apaga. Y entonces, en medio de la negrura, aparecerá el rostro del payaso fantasma. Casi siempre se lo ve del otro lado de alguna de las ventanillas del vehículo, con su perturbadora sonrisa apoyada contra el vidrio, como saludando a aquel con el que se ha encontrado. Dicen que su pelo de color rojo furioso parece brillar bajo la luz de la luna. Su siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada, y sus ojos completamente blancos parecen estudiar detenidamente a las personas, como si buscara algo en ellas. La mayoría de las veces solo observa con detenimiento tanto a conductores como a acompañantes y sigue el movimiento del vehículo hasta perderse en las sombras. En otras ocasiones aparece para regalarles un globo a los que lleguen al desolado lugar en el que él perdió la vida. Según dicen, el payaso tiene 2 globos, uno de color rojo y otro azul. Luego de aproximarse a las personas, acerca su rostro y las estudia. Después de unos segundos interminables, decide qué globo le va a regalar a cada uno. Si el que lo obsequia es el rojo, entonces la persona será afortunada. Eso significa que al payaso el encuentro le provocó felicidad. Si por el contrario, este macabro personaje le obsequia un globo azul, entonces el sujeto que se lo encontró estará en graves problemas. El azul revela que está triste porque la persona le recuerda a esos antiguos compañeros del circo que cruelmente lo asesinaron. En tal caso, el bufón sobrenatural se enfurecerá tanto que intentará cobrar venganza en ese preciso instante. Así que cualquiera que se encuentre con este payaso y descubra que le quiere regalar un globo azul, debe salir rápidamente del lugar, si es que quiere salvar su vida. A propósito del fantasma de este colorido y horripilante personaje, cuentan que los conductores de vehículos no son los únicos que lo han visto, sino que también se le ha aparecido a algunos transeúntes que pasaron por el lugar de los hechos. Según dicen, las personas escuchan ruidos de pasos a sus espaldas, pasos que se acercan en la penumbra amenazante. Aquellos que se atreven a girar para ver quién es el que se les está aproximando, descubren al terrorífico payaso parado a unos pocos metros, con un atado de globos azules y rojos en una de sus manos. Al verlo, las desafortunadas personas eligen salir a las corridas antes de averiguar qué es lo que sucede. Hay una historia que tiene como protagonista a un grupo de jóvenes que una noche de Halloween fue en busca del popular payaso. Llegaron al terreno en el que alguna vez hubo un circo y lo buscaron con sus linternas sin suerte alguna. El lugar estaba completamente desierto. Al ver que allí no pasaba nada fuera de lo común, los amigos comenzaron a bromear y a burlarse del supuesto fantasma del payaso de Nuevo Laredo. «Güey, no mames, estas chingas historias sobre el payaso son falsas, falsas como billete de $3», dijo uno de ellos prácticamente a las carcajadas. Los amigos también se rieron, hasta que de pronto se les borró la sonrisa de la cara, pues el payaso acababa de manifestarse delante de ellos, pero no lo hizo de la forma que esperaban, sino a través de una de las chicas del grupo que fue poseída. La chica comenzó a hablarles con una voz chillona, repitiendo sin cesar: «Vengan a mi circo, tengo un globo para cada uno de ustedes».
Mientras repetía esas frases de manera robótica, les regalaba a sus amigos una sonrisa de oreja a oreja y les hacía gestos con una de sus manos, como invitándolos a caminar en medio de la negrura hacia un lugar específico. El comportamiento de la muchacha aterrorizó al grupo de amigos. En una primera instancia pensaron que todo aquello no era más que una broma, pero cuando se acercaron a su amiga vieron que sus ojos se habían dado vuelta y estaban completamente blancos. Además, el tono de su voz era muy chillón, tan agudo que casi les perforó los tímpanos. Así que al ver que su compañera no estaba bien, 4 de los varones del grupo la sujetaron con mucho trabajo, pues la chica se movía con la fuerza de un toro, y luego de reducirla, se la llevaron del lugar. Esa misma madrugada, la desventurada joven fue trasladada a una iglesia de Nuevo Laredo, en donde la recibió un sacerdote. Allí, se le realizaron varios exorcismos, hasta que luego de varios intentos, el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo, exactamente una semana después de iniciada la posesión. Hace alrededor de 40 años que un payaso fue asesinado de manera cruel e injusta por sus propios compañeros. Increíblemente, hoy, su fantasma sigue manifestándose en el lugar en el que perdió la vida. Nadie sabe bien qué es lo que quiere, si busca venganza o si tal vez intenta llevar a cabo alguno de sus numerosos actos que realizó en vida. Igualmente, muchos mexicanos acuden al lugar de los hechos, impulsados por una especie de morbo capaz de ponerlos frente a un ser tan siniestro como ignominioso, que busca sumar su estridente carcajada a la voz del terror.